Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es dibujar el diagrama con los datos que nos da el problema. Nos dice que entra metanol y que se junta con una corriente de metanol recirculada, entran en un mezclador, se combinan y entran a un reactor donde también va a entrar aire y vapor de agua. Estos van a salir luego a 600 grados Celsius y una atmósfera. El problema nos dice que tomemos una base de 250 kmol por hora en la salida del reactor y ya nos da los porcentajes para sacar el flujo molar de cada gas en, en el reactor. Después estos van a entrar a una caldera en donde también va a entrar agua. Agua saturada 3.1 bar que va a servir para enfriar los gases hasta 145 grados Celsius. Después estos gases van a pasar a un intercambiador de calor, van a entrar a 145 grados Celsius y se van a enfriar hasta 100 grados Celsius mediante agua a 30 grados Celsius y el agua va a salir a 45 grados Celsius. Después del intercambiador de calor van a seguir esta corriente y van a entrar a una torre de absorción en donde se va a absorber formaldehído y metanol. A la torre de absorción también va a entrar agua y van a salir los gases que no nos interesan, van a salir por la parte superior de la torre y los que nos interesan, que son el metanol y el formaldehído, van a salir por la parte inferior de la torre a 88 grados Celsius y una atmósfera. Después esta corriente va a entrar a una columna de destilación en donde lo que no nos interesa saldrá por debajo, donde ya tenemos el porcentaje en peso. Y lo que nos interesa va a ir a un condensador en donde se va a enfriar para que el vapor se haga en líquido y va a ir a una corriente de recirculación en donde el 2.5 partes de este flujo molar va a regresar a la torre de destilación y el resto va a ir de nuevo al mezclador con la corriente de entrada del principio de metanol. Para resolver el balance de materia y de energía en el reactor, lo primero que hicimos fue tomar la base de cálculo de 250 kmol por hora a la salida del reactor. Ya nos daban los porcentajes, entonces lo que hicimos fue multiplicar cada porcentaje por el flujo molar que ya teníamos de base de cálculo y calculamos el flujo molar a la salida de cada gas del reactor. Calculamos la epsilon con nuestras reacciones, tenemos dos reacciones y nos van a servir para calcular todo este balance de materia, en donde aquí podemos ver que no tenemos formaldehído en la entrada, no se va a consumir, pero se va a generar 49.75 kmol por hora de formaldehído, y eso es lo que va a salir. De metanol tenemos 70.6 en la entrada, se va a consumir epsilon, que es 49.75, no tenemos generación, y va a salir 20.85, que es la resta de la entrada menos el consumo. De hidrógeno no tenemos nada en la entrada, pero sí se va a consumir y se va a generar, lo que nos va a dar a la salida un 12.5 kmol por hora. De nitrógeno tenemos 75.75 kmol por hora en la entrada y es lo mismo que va a salir. Para calcular el oxígeno lo que hicimos fue dividir 75.75 entre la relación de nitrógeno-oxígeno, que es 79 entre 21, y tuvimos lo que va en la entrada. Lo que va en la salida ya lo teníamos y con eso podemos calcular el consumo. Y el agua también, ya teníamos lo de la salida y basándonos en las reacciones y los epsilon podemos calcular lo demás. Para hacer el balance de energía en el reactor tomamos un estado de referencia en 25 grados Celsius y tenemos que poner los moles en la entrada, los moles en la salida y las entalpías. Primero los moles tenemos que cambiarlos a moles sobre hora porque nuestras entalpías van a estar en kilojoules sobre mol. Como el problema no nos dice una temperatura a la que entran los gases, vamos a asumir que entran a 25 grados Celsius y como los 25 grados Celsius son igual a nuestra temperatura de referencia, nuestra energía, en nuestra entalpía, va a ser igual al delta H de formación de cada compuesto. Aquí usamos el del metanol en su fase más estable, que es la líquida, y el agua igual. Después, para calcular el delta H a la salida, necesitamos usar las constantes de integración que sacamos del libro de Principios Elementales de los Procesos Químicos de Felder. Para cada compuesto, por ejemplo, para el formaldehído, aquí tenemos nuestras constantes de integración y vamos a tomar la temperatura desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de operación, que es 600 grados Celsius. Eso para los gases,
pero en el caso de los líquidos como el metanol y el agua, tenemos que pasar con las constantes de integración para el agua y el metano líquido, pasar desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de ebullición. Luego tenemos que agregar el delta H de vaporización y luego a eso tenemos que agregarle el delta H en su fase gas, desde la temperatura de ebullición hasta la temperatura de operación. Después lo único que tenemos que hacer es multiplicar los moles por su entalpía en la entrada y los moles en la salida por su entalpía en la salida. Como estamos usando el método del delta H de formación, entonces nuestra fórmula para sacar el calor nada más sería el H en la salida menos el H en la entrada. Hacemos la operación y nos da este total de 5.684.290.4 kilojoules sobre hora. Y aquí lo único que hice fue dividir este resultado en kilojoules sobre hora entre 3600 para pasarlo a kilojoules sobre segundo, que son kilowatts. Para resolver este problema nos dice que entran 150 kilogramos por hora y necesitamos el flujo molar a la entrada. Nos dan los porcentajes de acetato de sodio y de agua. Entonces sacamos el peso molecular promedio de acetato y agua. Y ya que tenemos ese peso molecular, podemos sacar el flujo molar dividiendo el flujo másico que nos dan en la entrada entre el peso molecular promedio y nos da un total de 5.4338 kilomol por hora de alimentación. Ya que tenemos el flujo molar alimentado, podemos sacar cuánto acetato de sodio entra y cuánta agua entra con los porcentajes que nos daban al principio. El problema nos dice que 16.9% del agua sale evaporada. Entonces, ya teniendo lo que entra de agua, podemos calcular el agua evaporada multiplicando el flujo molar en la entrada por el porcentaje de agua que se va a evaporar. Después hacemos un balance de materia para el agua. Después hacemos el balance de materia para el acetato de sodio. Y tenemos ya dos ecuaciones que vamos a usar para resolver un sistema de ecuaciones sustituyendo x3 de cada uno por 1 en el acetato de sodio y por 3 en el agua, porque es su relación de estequiometría en el acetato de sodio trihidratado para los cristales. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Yo lo resolví en esta página de internet y me dan estos resultados. Entonces ya tengo aquí el flujo molar de cristales y el flujo molar de mi solución. Como me pide flujo másico, pues nada más multiplicamos ese flujo molar de los cristales por el peso molecular del acetato de sodio trihidratado. Solo le vamos a agregar el peso molecular del acetato de sodio, 3 moléculas de agua. Entonces, o sea, 3 por 18 le vamos a agregar. Y nos da este resultado en kilogramos sobre hora. Para sacar el peso molecular para sacar la masa, el flujo másico de la solución, hacemos lo mismo que en el primer paso, ya nos da los porcentajes. Entonces vamos a multiplicar cada porcentaje por su peso molecular y tenemos el peso molecular promedio de la solución. Después ese peso molecular lo vamos a multiplicar por el resultado que nos dio nuestra N4, que es nuestro flujo molar de la solución, y ya tenemos nuestro flujo másico de la solución en kilogramos sobre hora. Para calcular el calor total tenemos que calcular el calor en las salidas y a eso restar el calor en las entradas. Primero, como nada más tenemos una entrada, pues calculamos primero la entrada, que es hasta una temperatura de operación de 60 grados Celsius, y vamos a calcular la entrada de la solución multiplicando los moles de la solución de acetato de sodio multiplicado por el calor de solución. A eso le vamos a agregar los 150 kilogramos sobre hora, que es el flujo másico en la entrada, eso multiplicado por 3.5, que es el calor de la solución, y por el delta T ya integrado, que va de 25 a 60, y nos da este resultado. Para calcular el calor del agua evaporada,
Nada más vamos a multiplicar los moles de agua evaporada que calculamos anteriormente por el delta H de vaporización del agua, y a eso le vamos a agregar el Cp del agua gas, y vamos a integrar de 25 a 50 la temperatura, y nos queda esta operación y nos da este resultado. Para calcular el calor de la solución saturada en la salida, tenemos que multiplicar los moles de la solución, que vamos a calcular restando los moles de acetato de sodio menos los moles de acetato de sodio trihidratado de los cristales, y nos va a dar este resultado. Esto lo vamos a multiplicar por el delta H del calor de solución, y a esto le vamos a agregar el flujo másico que teníamos que calculamos de la solución, y lo vamos a multiplicar por el Cp de la solución y por el delta T. Nos va a dar este resultado. Y para calcular el calor de los cristales multiplicamos el flujo másico de los cristales, que es nuestro N3, eso multiplicado por el calor de hidratación, eso le sumamos la multiplicación del flujo másico que calculamos de nuestros cristales, y eso por el Cp de los cristales y el delta T, y nos da esto como resultado. Después vamos a hacer la operación del calor total en las salidas menos el calor total en las entradas. Sumamos todos los calores totales en las salidas, que son todos estos que calculamos, y le restamos el de las entradas. Nos da este resultado de calor total, que es 19.829.615 kilojoules sobre hora, y esa es nuestra respuesta. En esas unidades nos la pide el problema, pero también la saqué en kilojoules sobre segundo, que son kilowatts. Y como el calor es positivo, entonces el calor tiene que entrar al sistema. En este problema nos dice que entra propano y agua a 120 grados Celsius, y entra un gas de calentamiento al exterior de los tubos para calentar los gases que entran. El gas de calentamiento entra a 1350 grados Celsius y una atmósfera, y entran 5 metros cúbicos por mol. Son 5 metros cúbicos por mol de propano. Y el gas de calentamiento sale a 900 grados Celsius, y todo lo demás sale a 800 grados Celsius. Los demás gases van a salir a 800 grados Celsius. Y el problema nos dice que hay una relación de 6 a 1. Por 6 moles de agua va a haber un mol de propano. Como nos están dando un volumen del gas de calentamiento, podemos calcular el flujo molar, los moles, con la ecuación de los gases ideales. Sustituimos los datos y obtenemos los moles de gas de calentamiento que entran. Como sabemos que al inicio tenemos nada más un mol de propano, entonces sabemos que nuestra epsilon es igual a 1. Nuestra epsilon 1 es igual a 1 viendo nuestra reacción. Después hacemos nuestro balance de materia, vemos qué es lo que tenemos al inicio de entrada. Tenemos un mol de propano y 6 de agua, y no entra nada más. Se consume un mol de propano y se consumen 3 moles de agua menos epsilon 2 que no conocemos. De monóxido de carbono se consume epsilon 2, y de lo demás no se consume nada. Se va a generar 3 moles de monóxido de carbono, 7 moles de hidrógeno más epsilon 2 que no la conocemos, y de dióxido de carbono se va a generar epsilon 2. Esto es lo que vamos a obtener a la salida. Después vamos a tener que sacar los H específicos para cada compuesto. Como todos son gases, todos van a ir de la temperatura de referencia a la temperatura de operación, menos el agua, porque el agua empieza desde la trayectoria líquida, va de 25 a 100 grados, y después le agregamos el delta H vaporización y lo hacemos le sumamos desde la temperatura de ebullición hasta la temperatura de operación que sea en la entrada, igual para las salidas. El gas de calentamiento ya nos dan su Cp, solo hay que multiplicarlo por el delta T de las temperaturas que nos den, que serían de 1350 y 900 grados.
Después hacemos el cálculo de Q. Como es un proceso adiabático, podemos decir que Q es igual a 0 y tenemos que despejar para sacar epsilon 2, que la vamos a necesitar para sacar las composiciones. En este caso, esta temperatura de 1350 me dio que epsilon 2 es igual a 3.3302 y esto no puede ser porque al restar los moles de la salida, 3 menos 3.33 pues va a dar negativo y eso no puede ser en los moles. Bueno, y haciendo cálculos y prueba y error con Excel usando la función buscar objetivo, encontré que no es posible que este proceso sea diabático a 1350 grados. Tiene que estar mínimo a 1358 grados Celsius y máximo a 1426 grados Celsius para que este sea diabático. Porque si no, la epsilon va a dar mayor que 3 o va a dar menor que 0 y eso es negativo y no puede ser eso en los moles. Entonces lo que tuve que hacer fue modificar la temperatura, la aumenté hasta 1360 la temperatura de entrada del gas caliente y que entonces ahora sí me dio una epsilon 2 de 2.891907 moles y ya con eso pude sacar los moles a la salida de los gases y con eso pude sacar sus composiciones. Estas son las composiciones sin tomar en cuenta el gas caliente y acá está tomando en cuenta el gas caliente.